a empezar leyendo un fragmento de John Locke que creo que nos viene como anillo al dedo. En 1692, John Locke finalizó la compilación de una colección de cartas que fueron luego publicadas como Algunas reflexiones sobre la educación. Abarcaban una amplia variedad de temas que iban desde la importancia de lavarse los pies en agua helada para templar el cuerpo, hasta recomendaciones sobre cómo llorar y dejar de lloriquear. Pero la reflexión 116 enfatiza cómo prevenir la crueldad y las maldades. Locke decía: una cosa he observado con frecuencia entre los niños: suelen atormentar pajaritos, mariposas y otros pobres animales que caen en sus manos, y parecen hacerlo con cierto placer. Este gozo que experimentan al hacer maldades, y con ello me refiero a dañar cualquier cosa sin propósito alguno, pero especial al placer que obtienen de hacer sufrir a todo aquel que sea capaz de sentirlo. No puedo creer que se deba a nada distinto que a una disposición ajena e introducida en ellos, un hábito sacado de la costumbre y de la conversación. Y tienen el ejemplo de muchos a su alrededor para confirmarlos en ello. Todo el entretenimiento y toda la conversación sobre la historia trata de nada salvo de guerrear y matar. Y el honor y el reconocimiento que se confiere a los conquistadores, quienes en la mayoría de los casos son los grandes carniceros de la humanidad, desorienta aún más a los jóvenes, quienes de esta manera llegan a pensar que la matanza es el más loable negocio de la humanidad y la más heroica de las virtudes. A través de estos pasos se implanta en nosotros una crueldad que no es natural, y aquello que la humanidad aborrece, la costumbre reconcilia y nos recomienda. Entonces, pregunto yo, ¿es cierta la preocupación de Locke de que la enseñanza de la historia reconcilia la crueldad que la humanidad aborrece? Me temo que sí, y por lo menos así lo muestran el análisis de algunos textos escolares, aunque no creo que esa sea una verdad inescapable. Durante los últimos años lideré una investigación internacional sobre cómo la enseñanza de la historia fomenta o inhibe la comprensión crítica de la violencia política. Esta investigación se realizó en España, en Colombia y en Estados Unidos, entre otras con participación de Angélica Padilla, que tiene también un taller más tarde. Hoy voy a presentar una parte de los resultados que emergen de ese estudio y que sintetizaré en la idea de 10 claves narrativas que normalizan la violencia en los libros de texto de historia. ¿Recuerdan la formulación de la educación tradicional según la letra con sangre entra? Creo que lo que vamos a ver es que se le puede dar la vuelta a esa formulación y en realidad lo que ocurre es que la sangre con letra entra. Hay una paradoja que a mí me intriga profundamente. La mayoría de los contenidos curriculares de historia alrededor del mundo tratan de hechos violentos. Se agobia a los estudiantes con los nombres, fechas y lugares de un sinnúmero de guerras, conquistas y revoluciones. Sin embargo, rara vez se trata la violencia como objeto de una reflexión crítica explícita. Y aquí yace la paradoja: la violencia aparece repetidamente como el tema dominante de la historia escolar y sin embargo, al mismo tiempo, se hace invisible al estudiante. O sea, no es que no se hable de la violencia o que se oculte su existencia. Se habla de ella, pero al hablar de ella y por la forma de hablar de ella, se le hace invisible. La normalización de la violencia torna esa violencia invisible, aun cuando vivamos rodeados de ella. Y como señalan Barash y Bebel, eso sostiene la violencia en su lugar. Dicen ellos que es posible que la barrera más grande para la paz no sea tanto la complejidad de los problemas mundiales, sino más bien que esos problemas son invisibles psicológica y por lo tanto políticamente.
Me parece importante desentrañar ese mecanismo y en ello me parece que el planteamiento de Galtung sobre la violencia es muy útil. Galtung sostiene que la violencia directa y la violencia estructural se sostienen sobre lo que él llama la violencia cultural y se refiere al conjunto de creencias normativas y prácticas sociales y culturales que deshumanizan a ciertas personas y legitiman el uso de la violencia sobre ellos. Dentro de ello incluye prácticas religiosas, prácticas jurídicas y prácticas educativas que construyen representaciones sociales que hacen aceptable lo inaceptable, que naturalizan o justifican la violencia. Lo que yo quiero plantear es que la enseñanza de la historia a veces opera, en muchos casos, como un mecanismo de violencia cultural. ¿Cómo es entonces que se torna invisible una violencia que es ubicua y recurrente? El análisis de textos de historia en los 3 países de este estudio nos llevó a identificar 10 características narrativas que a nuestro parecer contribuyen a normalizar la violencia, es decir, a llevar a los estudiantes a dar por sentada su existencia sin reflexionar sobre sus causas, sus raíces, las consecuencias que tiene y las alternativas que podría haber. Los resultados que voy a presentar surgen del análisis de 36 textos escolares de historia usados habitualmente en escuelas secundarias en Estados Unidos o en España o en Colombia, 12 por país. Seleccionamos los capítulos referentes a 3 acontecimientos históricos cruciales en la narrativa nacional de cada país y analizamos cómo se representaba en ellos la violencia política. Esos son los temas sobre los que trabajamos. Existen, por supuesto, variaciones interesantes entre un país y otro, entre unos temas históricos y otros, o entre un tipo de recursos y otros, y sin embargo encontramos 10 patrones recurrentes que aparecían una y otra vez y se refieren fundamentalmente a 10 tipos de silencio en los textos escolares. Estos patrones revelan los mecanismos que permiten a las narrativas escolares tratar sobre episodios de violencia y al mismo tiempo invisibilizar su significado e implicaciones. Voy recorriendo las 10 claves explicando cuál era el patrón regular que había en los textos y en algunos casos dando unos ejemplos. Entonces, la primera clave es la distinción entre conflicto y violencia y se refiere al grado en el que los relatos históricos en los textos diferencian entre la explicación de las causas y consecuencias de un acontecimiento histórico y la explicación del rol de la violencia en su desarrollo. Los libros de texto explican los hechos históricos. Para hacerlo, si tenemos suerte, describen los conflictos políticos, económicos y sociales subyacentes que generaron esos hechos. Sin embargo, rara vez distinguen entre los conflictos subyacentes y la violencia empleada por los diversos actores para tratar esos conflictos. Por ejemplo, rara vez se hacen preguntas explícitas sobre por qué se surgió y se desarrolló la violencia en torno a ese hecho, cómo evolucionó la violencia o qué consecuencias trajo, no el hecho histórico en sí mismo, sino el uso de la violencia en ese momento. La implicación es que el conflicto y violencia son inseparables. Donde hay conflicto hay violencia, ese es el supuesto. La violencia aparece entonces como un rasgo natural de la actividad humana que no se cuestiona, es una característica inevitable y ubicua en los procesos históricos que no requiere explicación. La violencia se da por hecho, no se explica. Voy a pasar a la segunda característica. La segunda clave es el marco narrativo. Aunque no hay mucha discusión explícita sobre la violencia, sí se transmite a los estudiantes una gran cantidad de información sobre ella. Y una parte fundamental de esa información y valoración se comunica a través de las estructuras narrativas en las que se enmarcan los hechos históricos. La narrativa cuenta una historia que enfatiza algunos aspectos y resta importancia a otros. Los relatos establecen una trama que implica secuencia y causalidad. Se incluyen y se excluyen a ciertos actores y con ello se define el papel de la agencia individual y colectiva en el complejo mecanismo de la causación histórica. De este modo, las narrativas enmarcan el significado de un hecho particular y con ello abren o cierran lo que se dice sobre la violencia inherente a ese hecho. Veamos el siguiente ejemplo.
En los materiales educativos españoles y colombianos que analizamos encontramos 4 marcos narrativos sobre la conquista de América. Las 4 narrativas reconocen que la conquista implicó cierto grado de violencia, más o menos. Los 4 posicionan a los pueblos indígenas como víctimas de la violencia española. Sin embargo, más allá de estas similitudes, cada marco narrativo enmarca la violencia de la conquista de manera diferente, cada una haciendo visible unos aspectos y haciendo menos visible otros aspectos. El tono de los comentarios sobre la conquista cambia, en algunos desde el lamento hasta la indignación. La narrativa del encuentro, que es la narrativa del encuentro de 2 culturas, y la narrativa de la expansión de la modernidad, representan la violencia a través de fenómenos circunstanciales, de episodios violentos de carácter más bien interpersonal, desplazando así la atención de la naturaleza recurrente, sistémica e instrumental de dicha violencia. En cambio, las narrativas de la dominación y de la devastación exponen una compleja interacción entre la base económica que alimentaba la violencia, las instituciones sociopolíticas que la hicieron viable y los discursos sociales y religiosos que la justificaban. Sin embargo, por ejemplo, especialmente la narrativa de la dominación se concentra tanto en reconstruir las dinámicas estructurales que generaban la violencia independientemente de la acción de los individuos, que los actores históricos aparecen totalmente desprovistos de agencia y con ello se desplaza la atención de los casos concretos en que los actores enfrentaban dilemas, controversias, discusiones y tomaban decisiones que definían el curso de esa violencia. La tercera clave es la manera en que se coordinan las distintas narrativas, y hoy tanto Jorge Orlando como Malcolm hacían referencia varias veces a la idea de que no hay o que no es viable una historia oficial y que la historia supone la interacción y de distintas interpretaciones sobre lo que ha pasado. Esta clave se refiere al grado en el que un relato incluye esas distintas narrativas y cómo se relacionan unas con otras. Hay una dominante y otras marginales o silenciadas, o se despliegan de forma paralela y desconectada, o se ponen en diálogo, como aparecen en los textos. En los textos que nosotros analizamos tienden a basarse en una narrativa dominante que margina los puntos de vista alternativos. Los hechos o perspectivas que van en contravía de ese relato dominante suelen ser marginados o redefinidos para hacerlos encajar, o sencillamente se les suprime. Veamos el siguiente ejemplo de las narrativas escolares sobre el Sendero de las Lágrimas en Estados Unidos. Este fue el proceso de migración forzada por el que cerca de 100,000 indígenas fueron desarraigados de sus tierras en el sudeste de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX y desplazados al territorio del actual Oklahoma. Los libros de texto se refieren a estas migraciones forzadas como un episodio trágico para las naciones indígenas, es cierto. Sin embargo, aparece como algo secundario, una historia triste de adversidad de un pueblo ajeno a la emergente nación americana. Los títulos de los capítulos nos dan un indicio de la prioridad de estas narrativas. Por ejemplo, en uno de los libros de texto, una sección de solo media página que se titula Reubicación indígena, se subsume en un capítulo de 46 páginas titulado El surgimiento de una nueva nación. En otro libro, una página con una sección que se titula Remoción de los indígenas hace parte de un capítulo de 24 páginas sobre el desarrollo de la democracia, y un tercer texto incluye 2 páginas sobre el Sendero de las Lágrimas dentro de un capítulo de 30 páginas sobre el surgimiento de la democracia de masas. Miren el lenguaje: surgimiento, desarrollo, emergencia, todo ello denota un relato de movimiento hacia adelante, de progreso y desarrollo. De diversas maneras, los 3 textos del texto guían al lector a ignorar la migración forzada de las naciones indígenas y a focalizarse en el proceso más importante de construcción de la nación. La pregunta ¿democracia para quién? No se plantea. Tampoco se promueve una reflexión sobre la contradicción potencial entre hablar del surgimiento de la democracia y la privación de los derechos de más de 100,000 habitantes indígenas. Una cuarta clave: la atención que se da a las víctimas de la violencia. Las víctimas de la violencia
están particularmente ausentes y son silenciadas en la mayoría de los libros de texto de historia, sobre todo cuando son las víctimas causadas por nuestra historia. En los pocos casos en que los textos se refieren a ellas, no se describen los hechos desde su perspectiva. De este modo, las narrativas tienden a minimizar la magnitud y la profundidad de la violencia dirigida contra algunos sectores de la población. Los relatos del pasado violento aparecen como relatos de violencia sin dolor. La sociedad colombiana ha tenido una oportunidad histórica, y sigue teniendo, para cerrar un capítulo de 5 décadas de violencia que ha dejado más de 220.000 muertos y casi 10% de la población desplazada de sus territorios. ¿Cómo figuran estas víctimas y la experiencia de ellos en los textos escolares? Estos textos que voy a citar son textos más o menos de 2012, 2013. Uno de ellos, por ejemplo, decía, hablando de la guerra, dice, la guerra contra las drogas, hablando del Plan Colombia, ha generado el desplazamiento forzado y masivo de campesinos e indígenas de las principales ciudades del país, quienes amenazados por guerrilleros y paramilitares son despojados de sus casas y tierras, no teniendo más opción que desplazarse a otros lugares donde generalmente deben empezar una nueva vida. Debido a la presencia de la UC en el conflicto armado, la violencia se exacerbó, pues los métodos utilizados por estos grupos llegaron a extremos impensables de violación de los derechos humanos. Estas menciones, atrevidas pero pocas, breves y superficiales, no permiten una comprensión más profunda de cuáles derechos fueron violados o de qué manera, o de la marca que la violencia ha dejado en los imaginarios colectivos de la sociedad colombiana. Es cierto que expresiones como los numerosos e incalculables efectos o los métodos que alcanzaron niveles impensables de violación de derechos humanos denotan la gravedad de la situación y llama la atención, de hecho, comparado con otros países que los textos hablen explícitamente de violación de derechos humanos, de desplazamiento. Eso no es usual en los textos escolares. Sin embargo, al decir solamente eso, no acercan al lector a la textura de la experiencia humana que les permita empatizar con las víctimas de la violencia y comprender la magnitud del daño causado, las pérdidas irreparables, el desarraigo y el trauma, o el coraje de aquellos que han logrado volver a sus tierras y empezar de nuevo. Lo que muestran estos fragmentos es que aunque los textos mencionen el fenómeno de la victimización o de la violación de los derechos humanos o del desplazamiento, la descripción se hace a tal nivel de generalidad que no comunica realmente el drama humano y la experiencia de aquellos que sufrieron el uso de la violencia como estrategia política y militar para el control territorial. Por eso decía antes que aparecen relatos de violencia sin dolor. De los 9 temas analizados, los textos escolares sobre la Guerra Civil Española son los que transmiten la información más explícita sobre las víctimas. Cosa curiosa, dado el debate muy profundo que hay sobre lo poco que se ha trabajado en la memoria de las víctimas en la cultura española en general. Uno de los textos decía esto: desde este momento, refiriéndose al 1 de abril de 1939, cuando termina la guerra civil, se instalaba en España una dictadura que vino acompañada de la represión de los vencidos, de la contienda, la escasez y la penuria económica en el periodo de la posguerra, la falta de libertades sociales e individuales, la total represión de la diversidad lingüística y cultural de las nacionalidades periféricas y un total control del Estado en todos los órdenes de la vida de los españoles. Si vemos esta tabla, que está extraída de uno de los textos, se proporcionan datos detallados de las personas victimizadas de diversa manera en los campos de batalla y las retaguardias republicanas y nacionalistas. Se muestra además el desacuerdo entre dos historiadores sobre esos números. Más aún, estos capítulos incluyen imágenes sobre los oponentes políticos encarcelados, las filas de prisioneros marchando, las hordas humanas caminando hacia el exilio o las mujeres y los niños de la posguerra soportando frío y hambre. Pero esto es lo más lejos que encontramos en los textos que analizamos. Los libros que mencionan que las víctimas existen, las cuantifican y con suerte proporcionan algunas pocas imágenes de su tragedia. Pero hasta ahí llegamos, no hay más
información, no hay ejercicios que le hagan al estudiante reflexionar sobre la experiencia de las víctimas. La quinta, la discusión sobre las estructuras sociales que generan y sostienen la violencia. La quinta clave se refiere a la discusión de estructuras sociales que soportan la violencia. En la mayoría de los libros escolares, los hechos y las prácticas de la violencia directa se describen en un vacío social abstraído de esas estructuras que les daban soporte. El siguiente ejemplo proviene de las narrativas sobre el conflicto armado colombiano y los 4 textos analizados sitúan la causa del actual conflicto armado en el Frente Nacional. El surgimiento de la guerrilla fue la respuesta de los grupos sociales que se sentían excluidos a la vida política por ese pacto. Pero a partir de ese momento, la trama narrativa de los textos se organiza alrededor de los períodos presidenciales y entonces describe la historia del conflicto armado como una secuencia de acciones ofensivas perpetradas por distintos grupos armados ilegales y las consiguientes respuestas de los gobiernos, bien fuera para contener la amenaza o para buscar la paz. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Turbay Ayala estableció el Estatuto de Seguridad Nacional, un decreto que buscaba fortalecer la defensa del territorio nacional frente a la ofensiva creciente por parte de las guerrillas y el crimen organizado. El M-19, exhausto por la lucha y el debilitamiento militar, aceptó las políticas pacificadoras del gobierno. Entre enero del 89 y marzo del 90, luego de muchas conversaciones, el gobierno de Barco logró desmovilizar y disolver la organización armada. Habiendo desmovilizado a las tropas de autodefensa, la administración de Uribe Vélez mantuvo una actitud combativa hacia la guerrilla. Como resultado, el ejército atacó y eliminó a los comandantes de la guerrilla Martín Caballero y Raúl Reyes. Pero a lo largo de esta cronología hay muy poca explicación de la interacción compleja de estructuras políticas, sociales y económicas. Aparte de la referencia explícita al origen de la guerrilla en el sistema partidista elitista de los años 60, solo se encuentran referencias fragmentarias a la exclusión recurrente, al exterminio de movimientos políticos y sociales alternativos, a la creciente concentración de la propiedad de tierra o a la lucha de distintos grupos para acceder a recursos estratégicos. ¿Cómo entonces se entiende de qué se trata el conflicto armado colombiano? Otra clave más, cómo se discute la agencia humana detrás de la violencia. La sexta clave se refiere a la discusión de esa agencia detrás de la violencia. Esto es de particular importancia si queremos que los estudiantes comprendan que la violencia es un instrumento, no una mera respuesta natural al conflicto, sino más bien una práctica deliberada, construida socialmente y guiada por creencias o por intereses o por motivaciones que podían tratarse de otra manera. Sin embargo, en muchos casos la agencia se diluye o se disloca, encubriendo la autoría y la responsabilidad de algunos actores individuales o colectivos. Si al silenciar la perspectiva de las víctimas que mencionábamos antes se generan relatos de violencia sin dolor, en este caso al encubrir la agencia se generan relatos de violencia sin culpabilidad o sin responsabilidad. Hay un ejemplo en la narrativa sobre el Sendero de las Lágrimas, donde el sufrimiento y la muerte de casi una cuarta parte de los indígenas que fueron forzados a marchar se representa con 2 líneas muy breves en distintos textos. Por ejemplo, uno dice, 1 de cada 4 cheroquis murió de frío o enfermedad. Otro dice, el clima helado y la provisión inadecuada de alimentos llevaron a sufrimientos atroces. Esto es todo lo que se dice, y entonces el sufrimiento causado por los desplazamientos forzados se presenta más como un acto brutal de la naturaleza, el mal clima, la enfermedad, más que como una catástrofe puesta en marcha por fuerzas políticas y sociales y por la acción deliberada de agentes históricos que obtuvieron ganancias de las pérdidas de los pueblos indígenas. ¿Por qué se les forzó a marchar precisamente en invierno? ¿Por qué no se les proveyó de alimentación y medicación cuando era necesaria? No hay respuestas y en realidad tampoco hay preguntas. Rara vez los relatos de los libros de texto representan a los actores históricos y los movimientos sociales que en el momento de los hechos históricos expresaron desacuerdo con el uso de la violencia o abogaron activamente por alternativas no violentas para manejar los conflictos.
En las narrativas sobre el camino de las lágrimas encontramos un ejemplo claro de esta representación sesgada. En la representación de la oposición masiva a la política de desplazamiento forzado y en particular la oposición al Indian Removal Act, que pasó en el Congreso por solo 2 votos de diferencia. Los historiadores que han estudiado el tema han documentado masivamente la existencia de movimientos de resistencia no violento de largo aliento. Se trataba de alianzas transversales entre grupos misioneros, abolicionistas y aliados indígenas involucrados en extensas campañas de cartas, peticiones, reuniones en iglesias, editoriales en los diarios locales. Y sin embargo, nada de eso aparece en los textos escolares, donde solamente se dice, cito de 2 textos distintos. En 1830, el Congreso promulgó el Indian Removal Act, que estipulaba el desplazamiento de todas las tribus indígenas que reducían hasta entonces al este del Mississippi. En 1830, dice otro texto, tras un debate extenso, yo creo que yo me quedé, sí, y por estrecho margen de votos en ambas cámaras, el Congreso promulgó el Indian Removal Act, que autorizaba al presidente a negociar tratados de retiro con todas las tribus al este del Mississippi. Aquello que fue una resistencia organizada y masiva y explica que el Indian Removal Act haya pasado solo por 2 votos más, se presenta en los textos como un debate en el Congreso y un estrecho margen de voto. Así podríamos seguir hablando sobre cómo se habla de los costos de la violencia o cómo no se habla, cómo no se habla tampoco de los beneficios de la violencia, de quién gana, qué se gana y cómo se paga y quién paga ese costo. Y la última, cómo se rompe la conexión en los textos de historia entre pasado y presente, entre la experiencia del estudiante y la dimensión social, entre el conocimiento histórico y la memoria. Entonces, voy a cerrar con esto solamente diciendo que entiendo que el panorama que estoy presentando es desalentador. Estos 10 patrones parecieran darle la razón a Locke. Al invisibilizar los distintos aspectos de la violencia, los textos parecieran tornar aceptable algo que de otro modo aborreceríamos. Pero lo que creo que importa, o para mí importa, de este conocimiento es que si entendemos cómo se normaliza la violencia, podemos encontrar algunas pistas de cómo se podría deshacer el proceso, cómo se podría desnormalizar la violencia si identificamos las cosas que hay que hacer visible y que hay que convertir en objetos de reflexión, de dilemas y de indagación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar acá. Agradezco a Rosario por haberme invitado. Quiero compartir con ustedes 4 asuntos: una confesión, un poco de filosofía, una provocación y un problema. Una confesión. Rosario me metió en un problema grande cuando me invitó acá porque me puso a hablar un poco de mi pasado. Yo tengo 20 años de vida laboral este año justo. Yo tengo 38 años y empecé a trabajar a los 18. Los primeros 10 años de mi vida fui profe de historia. Yo fui profe durante 4 años de historia en los colegios, en un colegio de Bogotá y en unos colegios, digamos, en distintas partes del país, y luego durante el resto de esos años me vinculé a una organización que acompañaba a profes. Entonces duré 10 años entre las aulas, viendo cómo se dictan las clases, qué se hace en el día a día de un profesor, y además en esa época escribí los libros de texto que ahorita Ángela estaba tratando con tanta dureza. Y estuve mucho entre rectores y coordinadores y lo que significaba esa pregunta sobre enseñar historia, cómo se hacía, para qué diferencia había entre la historia para los chiquitos y la historia para los grandes. Entonces mi confesión es que parte de estas reflexiones pues no son tan elaboradas ni tan sistemáticas porque no hacen parte de mi acervo literario, por decirlo así, o de lecturas académicas, sino de la experiencia que viví. Entonces me tocó desenterrar cosas de mi experiencia y tuve un par de conversaciones con quien habían sido mis jefes para venir a esta charla. Entonces excusarán la falta de tecnicismos
cuando me refiera al tema de enseñar historia, y voy a referirme un poco más a la experiencia que viví y a la experiencia que vi. Eso es la confesión. Un poco de filosofía. Y la filosofía quiero mencionarla porque me parece importante explicitarles a ustedes, contarles desde dónde veo yo este tema, desde qué autores, desde qué planteamientos, para que ustedes sepan cuál es la lógica que me impulsa a decirles lo que les estoy diciendo. Desde hace varios años yo estoy muy influenciado por lo que se ha llamado el enfoque de pensamiento sistémico. El enfoque de pensamiento sistémico conjuga un montón de autores que, si uno quiere hacer la historia larga, desde más o menos 1930, vienen haciendo preguntas sobre cómo funciona la sociedad y sobre todo cómo cambia la sociedad. Los sistémicos, que tuvieron mucho éxito en el mundo de la psicología, por ejemplo, y tuvieron también mucho éxito en el mundo de la administración de empresas y en el mundo del medio ambiente. De hecho, esta idea del ecosistema viene de esa, digamos, de esa noción o de esa corriente. Piensan algunas cosas que quiero poner en claro, que son cosas que yo pienso también sobre la sociedad. Lo primero que yo creo, así como ellos, es que los cambios son de largo plazo, que las sociedades cambian en el largo plazo, y que como las sociedades cambian en el largo plazo, son más importantes las tendencias que los sucesos, y son más importantes las estructuras que las personas. Eso es una mala noticia para los políticos, porque a los políticos les encanta hacernos creer que ellos están cambiando el mundo, cuando en realidad los sistémicos tendemos, y ahí me estoy agrupando yo, tendemos a pensar que los políticos son producto del mundo, no que lo cambian. Entonces, que para que Hitler fuera posible, hubo una Alemania que lo produjo, ¿sí? Para que Mockus fuera posible, hubo una Bogotá que lo produjo. Y para que las cosas que ellos propusieron funcionaran, digamos en términos de que fueran funcionales, no que fueran buenas, sino que fueran funcionales, se necesitó que la sociedad estuviera en armonía con ese pensamiento. Segunda cosa que creen los sistémicos, y es que las sociedades tienen su propia dinámica, y esa propia dinámica es a veces desconocida para los sujetos, como que la sociedad tiene vida propia, y que a veces uno está metido en esa vida y uno no es muy consciente de que uno es funcional a ese proyecto, que es un proyecto superior a uno. También es una mala noticia para los políticos, también es una mala noticia, porque a los políticos no solo les interesa decir que ellos son los motores del cambio, sino también les interesa decir que ellos están determinando el curso de las sociedades. Yo adquirí esa maña de pensar como esta gente y quiero recomendar un libro de una señora que se llama Donella Meadows, que me parece un libro capital para entender este tema, que se llama Thinking in Systems, o sea, pensando en sistemas. Yo hace mucho rato entré como en ese ámbito del pensamiento y me di cuenta que mi carrera de base, que era la carrera de historiador, se parecía un poco al pensamiento sistémico, se parecía un poco, porque los historiadores, a diferencia de los politólogos, piensan en el largo plazo y siempre están buscando como la estructura propia que hay en la sociedad, claro, con diferencias. Pero cuando yo empecé mi vida laboral tenía muchos problemas, porque a mis colegas politólogos les parecía que el largo plazo eran 2 periodos presidenciales, y para mí el largo plazo eran 4 siglos, ¿sí? Y ahí teníamos un problema, digamos, de base. Le debo también en mi pensamiento a una escuela de pensamiento y acción que se llama el desarrollo humano con enfoque de capacidades. Ese desarrollo humano con enfoque de capacidades lo fundaron 2 personas importantes que son Amartya Sen y Martha Nussbaum, una filósofa y un economista. Y ellos hicieron durante los años 80 principalmente, y lo desarrollaron durante los 90, un replanteamiento de la idea de desarrollo.
Ellos dijeron que la idea que teníamos de desarrollo en el mundo era una idea arcaica, porque el desarrollo en ese momento se seguía midiendo principalmente como la acumulación del capital para las personas y para los países. Y ellos se inventaron una frase que hoy es una frase muy común, es una frase contundente a mi juicio, que quiero decirles a ustedes para que la recordemos, y es: una nación es realmente desarrollada cuando en ella las personas pueden vivir la vida que consideran valiosa. Es una cosa impresionante, porque no está hablando del desarrollo como el resultado de tener o no tener, sino como de ser capaz de hacer lo que a uno le parece chévere hacer. El libro clásico de esa tendencia se llama Desarrollo y Libertad, porque ellos pensaban que era la libertad lo que implicaba el desarrollo, aumentar las capacidades de escogencia, era ser libre para ellos. Y esa libertad estaba juntada con otro concepto para ellos, que es el concepto de agencia. Agencia significa, y eso lo desarrolló mucho Martha Nussbaum en un libro que se llama Crear Capacidades, que también recomiendo mucho. Martha decía: para que la gente piense en un futuro deseable y lo haga posible, necesita no solo una condición del contexto, sino necesita tener como la energía vital que lo empuja a uno para llegar de un punto A a un punto B. Y esa energía vital no es solo resultado de un temperamento bueno, sino es resultado también de un proceso interno que vive uno que es muy profundo. Y a eso lo llamó agencia. Entonces, para ellos el desarrollo es la mezcla de libertad y agencia, o sea, libertad y agencia. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Y parece que voy entre las ramas. Bueno, primero porque soy profe y los profes nos vamos entre las ramas, ¿cierto? Pero en segundo lugar porque mi idea sobre la historia tiene que ver mucho con esto y sobre enseñar historia. Ahora voy a explicar cómo se conectan estas ideas, que son un poco más de filosofía, con mi pensamiento sobre el tema de historia, regiones, conflicto, Colombia. Voy a entrar a la tercera parte, que es provocación. Voy a hablar sobre dar clase de historia, ser profe de historia en un colegio, y quiero proponerles a ustedes varios reconocimientos. Primer reconocimiento: la idea que los alumnos nuestros tienen sobre el mundo y la política tiene muy poco que ver con lo que nosotros decimos en clase, muy poco que ver. La idea que nuestros alumnos tienen sobre el mundo y la política se cocina mucho más en los comentarios que hacen los padres, madres y cuidadores principales, en esos comentarios, se cocina mucho más en los mensajes de la televisión y se cocina hoy mucho más en la interacción de esos estudiantes en el conjunto de las redes sociales. Decir que una buena clase de historia que se dicta durante 2 horas a la semana en un pensum que tiene casi 40 horas, en medio de las dificultades que implica dar clase en un colegio público o privado de Colombia, decir que esas 2 horas están determinando la manera en la que un ciudadano o ciudadana del futuro ve la actualidad y la política, es una falacia, es falaz. O sea, ese momento no sirve para eso. Entre otras, porque el escasísimo acceso a los materiales y a los recursos educativos hace que ni siquiera los libros que la brillante Ángela discutió, ni siquiera esos libros están al acceso de los estudiantes, ni siquiera esos libros. En la mayoría de los casos, los estudiantes solo tienen acceso a unos materiales de pésima calidad, en unas pésimas instalaciones y a unas horas para que nosotros intentemos hacer una cosa que es humanamente imposible, que es durante 2 horas a la semana hablar de paz, democracia, derechos humanos, la conquista, la colonia, la geografía, los problemas del país y al mismo tiempo hacer los buenos ciudadanos. Ese es el punto de partida, ese es, o sea, no es ningún otro. Segunda provocación. Yo no creo, francamente, no creo que nosotros estemos en condiciones, a través de lo que hacemos en las aulas, de hacer a esos muchachos buenos ciudadanos, ni ciudadanos más morales.
ni ciudadanos que toman mejores decisiones. De hecho, creo que muchos de los grandes criminales de este país saben mucha historia. Y si no, lean los libros que el señor ajedrecista, ¿saben quién es el ajedrecista? Miguel Rodríguez Orejuela, que el señor ajedrecista ha escrito durante sus años en prisión. Tratados espectaculares de historia de Colombia, que además la historia era su pasión. O sea, ese señor no hizo sus crímenes por no saber. Él sabía muy bien. Él hizo sus crímenes porque era mucho más rentable el negocio del narcotráfico que el negocio de las droguerías, ¿sí? Y porque el deseo de acumulación en una sociedad como la nuestra era muy superior a su conocimiento. O díganme ustedes que las personas más morales que conocen son las personas que más saben historia. No creo. Tercera provocación, no creo que saber de historia lo vacune a uno de repetir el problema en el futuro. Y si no, miren la experiencia de los alemanes, que tienen una de las historiografías más ricas y espectaculares sobre los problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial. Y saben qué está sucediendo en esta semana en Alemania, ¿verdad? Grupos neonazis arrestados de manera masiva en Múnich por coger a patadas a los inmigrantes palestinos e israelíes. Personas que se están oponiendo de manera radical a que la señora Merkel siga ampliando sus políticas de recibir refugiados, porque eso atenta contra la raza aria. No sé si ustedes saben, pero Alemania, por ejemplo, no le otorga pasaporte alemán a quien no haya renunciado a su ciudadanía. Si usted quiere volverse alemán, tiene que renunciar a su ciudadanía. Y lo tiene que hacer porque ellos saben que la gran mayoría de inmigrantes, de hijos de inmigrantes palestinos y miembros del Islam, solo aceptarían el pasaporte alemán si pueden conservar su propio pasaporte, que puede ser el pasaporte de Arabia Saudita, o de Siria, o del Líbano. Es decir, conocer la historia no lo vacuna a uno de no repetir las atrocidades. Estoy de acuerdo con Ángela en que la obra de Galtung, Johann Galtung, que fue un autor que ella acabó de citar, es rica en decirnos una cosa, y es: las sociedades más violentas, recurrentemente violentas, no son violentas porque la gente no sepa, sino porque las interacciones entre las personas, los pensamientos, lo que él llamaba violencia cultural o simbólica, está presente, porque nosotros consideramos que la violencia es la única forma de solucionar nuestros asuntos, porque la valoramos, porque la normalizamos, porque la hacemos parte de nuestro cotidiano, que era un poco a lo que se estaba refiriendo ella y en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso en esas provocaciones porque creo que si uno quiere hacer una mirada sesuda sobre el rol de la educación, tiene primero que poner los pies en la tierra y saber hasta dónde puede ir, y saber qué punto es mi responsabilidad como profesor de historia, qué es responsabilidad de la institución educativa y qué es responsabilidad de la sociedad. Yo he sido un consumidor de historia durante toda mi carrera. Ya mencioné que al principio fui profesor y ahora soy analista de conflicto. Bueno, estoy trabajando en el tema de la paz desde hace ya casi 12 años. Pero yo consumo las obras espectaculares de los colegas historiadores para mi trabajo, para hacer mi trabajo bien. Pero cuando yo era profesor, las consumía y mi pregunta no era cómo esto me ayuda a entender mejor lo que sucedió, sino cómo hago para traducir esto para que a mis alumnos les signifique algo. O sea, entonces las sutilezas que estaban en las obras, los contenidos, digamos, las sutilezas de los contenidos, reconozco, pasaban a un segundo plano. Y mi propósito central es cómo hago que estos tipos y tipas del grado 11 que ya hicieron el ICFES y que van a estudiar ingeniería agronómica se interesen de esto que yo les estoy hablando, que es el gobierno de Mariano Espina Pérez. ¿Qué problema? O sea, como si eso fuera importante, porque yo asumo que es importante, ¿sí? Porque el colegio cree que eso es importante. Y muchas veces termina uno siendo más un teatrero, ¿verdad? Un jugador, termina siendo un amigo, termina siendo un profeta, termina siendo muchas cosas, menos una persona que es capaz de, digamos, como de darle sentido a lo otro. Hasta ahí la provocación.
quiero hablar un poco sobre los problemas, como sobre ese sentido de regiones, y voy a enlazarlo con los problemas para ir saliendo. Yo creo, y voy a devolverme a la primera parte de esta conversación, que la historia nos sirve para hacer un relato que nos permita sobrevivir en este caos que es el mundo. Creo que la historia nos ayuda como ciudadanos a darle sentido a las cosas que pasan. Y ese sentido de las cosas que pasan pasa por un ejercicio que es el ejercicio del historiador y del que lee historia. El historiador siempre quiere ser muy científico, siempre quiere ser muy científico. Y el que lee la historia siempre lo discute. Ah, sí, pero es que este señor, David Bushnell, ese es un tipo de izquierdas, chao. ¿Sí? Lo que dice el que consume la historia, lo lee para ir entendiendo las pistas de lo que lo mantiene en el sentido. Voy a referirme a otro libro que es uno que es muy importante en mi, digamos, como en mi biblioteca personal, que es este libro de Viktor Frankl. ¿Lo han oído ustedes? Viktor Frankl, el libro se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue una persona, fue un psiquiatra de la tercera generación del psicoanálisis, de la tercera ola del psicoanálisis, y Viktor Frankl se hizo una pregunta muy fuerte después de que sobrevivió al holocausto nazi. Él estuvo en los campos de concentración y dijo, ¿por qué unos logramos y otros no? O sea, ¿por qué unos logramos sobrevivir esa experiencia y otros no? ¿Por qué otros nos morimos de hambre ahí? ¿Por qué otros nos volvimos, ¿cómo se dice esto? Anoréxicos, porque hubo una generación de anorexia fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Y él en ese libro, El hombre en busca de sentido, que lo reconozco mucho, dice, los que lo logramos fueron los que fuimos capaces de elaborar un relato sobre esta vivencia en el que nosotros salíamos en últimas con capacidades de sobrevivir. El relato interno, que es de lo que habla él. Estoy conectando esto con el pensamiento sistémico y con el pensamiento humano con enfoque capacidades, porque creo que las dos cosas se juntan en eso que les dije que tenían muy parecido a la historia, que es el relato que nos sirve. El relato que nos sirve, el relato que nos da sentido. El relato que le da sentido a nuestra existencia, a lo que hacemos, a por qué pasan las cosas, por qué los colombianos somos así, por qué en Ibagué, que es esta ciudad, digamos, como de paso, por qué tenemos estas características, por qué estos problemas. O sea, en últimas la historia es una constante exploración psicoanalítica de la sociedad, preguntándose por qué nos pasan estas cosas, o sea, y para qué nos pasan estas cosas. Si uno hiciera el símil de la historia con el psicoanálisis, utilizando a Viktor Frankl, lo que diría, y voy a intentar conectar aquí esta idea, y ruego me excusen si no soy tan claro, lo que uno diría es, hay relatos que explican el desorden del sistema y explican la sociedad, de modo que le dan a uno agencia, pero hay relatos que se la erosionan, hay relatos que le erosionan la agencia. Y lo que yo pienso es que Colombia está sumergida en un relato histórico que erosiona nuestra agencia. Yo creo que nosotros, y no en las clases de historia, sino como ciudadanos, estamos metidos en un relato que acabó nuestro futuro, porque nos dice todos los días, ustedes son unos mal paridos, ustedes son un desastre, ustedes generaron la ciudad más violenta del mundo en 1992, Medellín, 372 muertos por cada 100.000 habitantes. Ustedes hicieron una guerra civil constante durante el 19, hicieron una guerra durante el siglo XX y en el siglo XXI se siguieron matando. Ustedes perdonaron a los paramilitares, perdonaron a los guerrilleros. El relato histórico en el que estamos nosotros construidos en este momento es un relato que destruye nuestra capacidad de futuro, destruye nuestra capacidad de futuro. Y eso no quiere decir que ese es el resultado de habernos dicho la verdad, porque no es cierto, no nos hemos dicho la verdad, porque no hemos contado ni las historias de las resistencias, ni la historia de la creatividad, ni la historia de la paz,
Fíjense ustedes cómo hemos sido capaces nosotros de transformar un esfuerzo social de paz imperfecto, como se le vea, imperfecto, en una elegía al fracaso. Es impresionante, o sea, el gobierno no va a cumplir, dicen como si eso fuera un destino trágico. Déjenme decirles que los estudios internacionales sobre la paz dicen que en general, en los procesos de paz en el mundo, el 40% de los que se desmovilizan vuelven a delinquir. El 40, ¿me entienden? El 40. Pero los irlandeses del norte no van por el mundo diciendo que ellos son unos fracasados. Nosotros sí, nosotros sí. Nosotros somos capaces de transformar, por esa manera que tenemos de armar nuestro relato, cualquier esfuerzo nacional en una elegía al desastre, a la pereza, a la codicia, a la malicia, a la deshonra, y eso nos tiene atrapados. Pero eso no es un problema de las clases de historia, ¿me entienden? No es un problema de las clases de historia. Eso es un problema del relato que construimos para nosotros como sociedad. He ido a los pueblos del posconflicto a conversar con la gente y he conversado con los cocaleros cara a cara. Gente que ha quitado el monte de la coca en un 90%, en municipios como Briceño, Valdivia, Yarumal, por mencionar por ejemplo los de Antioquia, o por ejemplo en Argelia o en Balboa, por mencionar algunos del Cauca y de Nariño, o en Calamar, San Vicente del Caguán, o en San José del Guaviare, o en Arauquita, o en Fortul. He ido a Tibú y pregunto, ¿y por qué quitan esto? Si al día siguiente se van a morir de hambre. Y ellos dicen, porque sabemos que esto está bien, o sea, que esto es lo que nosotros nos merecemos. Pero incluso así, nosotros, los colombianos, somos capaces de decir que estamos metidos en un fracaso, en un lodazal, en un lodazal. Yo no sé, pero a nosotros nos va a tocar juntos reconstruir ese relato, pero no como un ejercicio intelectual, sino como un ejercicio terapéutico, o sea, como una gran psicoterapia social, Tengo la idea de que nosotros podemos salir, y creo que nosotros tenemos muchas cosas que contar sobre nosotros mismos. Pero creo, y con esto voy a finalizar, que nos hemos dejado engrampar. Yo pienso que Colombia nunca acabó su conquista, y estoy haciendo un análisis tipo, digamos, abuso historiográfico, ¿sí? Creo que Colombia nunca la acabó, y creo que Colombia nunca la acabó porque concentró el proceso civilizatorio occidental en las zonas de cordillera y en algunos de los valles interandinos, y al resto del país lo dejó como en la época de las encomiendas y en la época de la conquista inicial. Le dice a los adelantados, que ahora son la mayoría de ellos empresarios, tome esta cédula real, o sea, este título minero, y haga lo que quiera. Y yo lo respaldo. Seguimos en eso. El problema no es tanto lo que hace el Estado, sino que nosotros hemos reproducido en el discurso eso. Vamos a los territorios, dicen ahora. ¿Y qué es eso de los territorios? Un poco de tierra caliente, digamos, toda es tierra caliente, gente en chancletas, mujeres sin ley, personas que no están bien educadas, administradores públicos que no saben, mentiras, eso son mentiras y ustedes lo saben, porque en mi ciudad la gente es la misma que acá, porque es que Bogotá está llena de ibaguereños, o sea, Bogotá está llena de caucanos, está llena de gente del Caquetá, pero llegando a Bogotá es como si cuando el colombiano llega a Londres, ¿no? Como si cambiara su ethos. Yo creo que este tema de regiones y conflicto y violencia nosotros lo podemos, digamos, le podemos dar la vuelta. Y creo que hay que encontrar un relato nuestro o unos relatos nuestros que no nieguen la verdad, porque se puede hablar de violencia haciendo agencia. La pregunta es, ¿cómo hace uno para que el relato sea un relato de interpretación del pasado que le permita a uno echar al futuro? Recuerden lo que dijo Víctor Frankl,
Viktor Frankl decía, todos los que estuvimos en el campo de concentración tenemos un relato de lo que allí sucedió. Y para todos eso fue terrible, para todos, o sea, nadie se enorgullece de eso. Pero hay una diferencia, es que unos construimos ese relato para poder salir del hoyo, ¿sí? Para poder salir del hoyo. Gracias. Bueno, yo no sé por dónde empezar, ya tengo aquí una cantidad de garabatos y creo que hay poco tiempo, pero a ver, creo que lo primero que me gustaría es hacer me encanta que usted haya sido autor de textos y que lo haya dicho, porque me permite decir una cosa que la falta de tiempo no me permite iniciar y hacer esa aclaración. Yo creo, sí, muy crítica de cómo funcionan los textos escolares y las narrativas en los textos escolares, pero no creo de ninguna manera que ese problema se deba a los autores de los textos, y no lo digo por resolver el impasse con usted. De hecho, con Rosario también hemos escrito un poco de textos escolares y creo que nos enfrentamos también a los mismos problemas. Creo que el problema es mucho más profundo o mucho más amplio, tiene que ver con, primero, cuál es el formato de enseñanza de la historia, cuál es el formato de texto y de material educativo que se utiliza. Es un texto y una concepción de enseñanza de la historia donde hay un relato, donde hay de principio a fin que se centra en transmitir unos contenidos, no unas formas de pensar o no la combinación de las dos cosas. Entonces, aún con eso, digamos, dentro de los textos que nosotros analizamos textos de colegas, de amigos y de historiadores maravillosos, incluyendo, por ejemplo, los textos de Margarita Peña, los textos de Germán Mejía, los textos, o sea, que no es un problema de que el autor no haya hecho bien la tarea, es que ese formato de relato histórico para enseñar no permitiría hacer nada de lo que yo estaba señalando ahí de cosas, porque implicarían profundizar, implicarían elegir un problema, un periodo a modo de ejemplo, y utilizarlo como laboratorio, como exploración, pero apunta también a otro problema, y es que el objetivo de esos textos y de la historia como está concebida, no solamente acá, yo creo que eso es un problema global, es que hay que enseñar el pasado para formar patriotas, para formar todas las cosas que queramos, pero se centra sobre ese contenido histórico, pero ahí no se ha planteado que dentro de las funciones de esa enseñanza de la historia sea pensar la violencia. Por eso empezaba con la primera clave, es el supuesto de que la violencia está ahí, no es que la vamos a ocultar, pero eso se da por sentado. Entonces la violencia no se convierte en un objeto de reflexión en la enseñanza, digamos, habitual. Entonces, dado que los textos se escriben con esos distintos supuestos, no dan espacio para eso que sí ve uno en otro tipo de materiales que no se hacen en el formato de texto escolar, sino en el formato de materiales educativos o en exposiciones en museos o en otro tipo de recursos que parten de supuestos distintos. Y otra cosa breve y después se la paso. Yo creo que es muy importante el punto de partida del que usted inicia, digamos, la idea de que es una falacia creer que la enseñanza de la historia y la clase de historia es la que forma buenos ciudadanos y que de hecho los forma. Pero creo que eso funciona, esa idea es un fracaso porque se basa en esa idea lineal de que hay un relato que enseña un profesor y los estudiantes reciben, que ese relato comunica un conjunto predefinido de virtudes que por el hecho de oírlos los estudiantes las introyectan y que al tener esas virtudes es un buen ciudadano. Todo de principio a fin es una idea lineal de cómo funciona la formación de los ciudadanos. Pero si nos devolvemos a mirar lo que dijeron Malcolm y Jorge Orlando, lo que dije yo y lo que dijo usted,
creo que de distintas maneras estamos diciendo sí ayuda a formar buenos ciudadanos, pero de los distintos ejemplos o sugerencias que estábamos haciendo supone una concepción distinta de ayuda, una concepción distinta de formar, de buenos y de ciudadanos. O sea, se cambia todo. Entonces, si por ejemplo la enseñanza de la historia ayuda a romper, a desestabilizar esos relatos de fracaso y que nos roban la agencia, si ayudan a romper esas historias oficiales, si ayudan a mostrar que la violencia no es una condición natural de la humanidad, se están generando distintos elementos que transforman a la persona que es la que va a ser ciudadana. Entonces no es que yo forme al ciudadano como misión, yo formo a la persona que va a ser ciudadana. Y creo que sí, yo no me quiero demorar más ahorita, pero creo que si recogemos todas las puntadas de las cosas que se dijeron a lo largo de esta mañana, encontramos distintas maneras de pensar qué quiere decir ayudar a formar un buen ciudadano. Las 4 palabras cambian en lo que se dijo acá y me parece que abre una perspectiva importante. Gracias, Ángela. Bueno, yo quisiera reaccionar a este comentario haciendo un poco más de énfasis en la experiencia de dar las clases y de lo que significa ese desafío, ¿no? Que a veces es un desafío como muy paradójico y es realmente difícil. Le contaba yo ahora a Charria que conocí el Sumapaz, no la región cundinamarquesa de Sumapaz, o sea, Cabrera, Pasca, sino la localidad 20 de Bogotá y el páramo de Sumapaz, trabajando con los colegios. En esa época que yo fui para allá, hace ya varios años, había 2 instituciones educativas grandes, una se llamaba Las Auras y la otra La Unión, hoy se llaman Jaime Garzón y Juan de la Cruz Varela, muy particularmente después de la alcaldía Jaime Garzón. En esa época no se llamaban así, y yo iba a hacer un proceso con los profes, con profes de historia, en general. Y ahí, por ejemplo, tuve una conversación fascinante con un profe de historia que trabajaba en la institución educativa de La Unión, que era de la región de San Juan, en donde fue tan fuerte el comunismo y donde fue tan fuerte la actividad desde las épocas de Juan de la Cruz Varela, que terminó poniéndole nombre al colegio. El señor profesor de historia se negaba a dar la clase de lo que le decía el texto sobre la violencia, porque él decía que eso era una cosa totalmente sesgada y él había escrito su propio libro de texto a mano alzada sobre las virtudes de la lucha agraria campesina, el nacimiento del sindicato agrario, y él allá les comentaba a los estudiantes sobre ese tema. Y eso nos planteaba a nosotros que estábamos trabajando con ellos una gran incógnita, y es, bueno, y uno frente a una situación como esa, ¿qué debe decir? Primero porque es un cuento orientado ideológicamente de manera muy clara, digamos, la intencionalidad política de ese profesor era clara. Segundo, estaba desatendiendo lo que supuestamente eran los novedosísimos en ese momento lineamientos y estándares curriculares para el área de ciencias sociales y lo que tenían que aprender los niños. Pero tenía algo que era fantástico, y es que la historia estaba viva, o sea, estaba ahí, era local, era construida por esa persona, estaba discutida con los papás, el tipo además hacía reuniones de los vecinos alrededor de ese tema. Debo decir que nunca lo solucionamos en términos de… es uno de esos enigmas irresolutos, ¿no? O sea, es uno de esos enigmas irresolutos alrededor de la enseñanza. Yo tengo la sensación que eso tenía un gran valor, yo creo que eso tenía un gran valor, pero también creo que eso tenía valor para mí porque yo lo podía ver en un contexto más amplio. Yo me preguntaba si para los muchachos que estaban creciendo ahí y que estaban recibiendo esa información como la información, tenía el mismo valor académico especial de discusión, o si para ellos se estaba volviendo una especie de dogma que se estaba reproduciendo, y era un asunto difícil. Otra historia de las regiones es, alguna vez estuve haciendo, ya en mi época de La Paz, trabajo en un corregimiento famoso del Magdalena Medio que se llama Mico Ahumado.
se hizo famoso porque allí hicieron un espacio humanitario frente a unas violaciones flagrantes a los derechos humanos en un combate del ELN con la fuerza pública que terminó en una minada masiva del pueblo, y la ciudadanía en ese espacio humanitario logró desminar un espacio humanitario precisamente para que los niños fueran hasta el colegio, o sea, lograron desminar la llegada hasta el colegio. Cuando me senté a conversar con los profesores de esa institución y miré lo que estaban enseñando, la señora de historia precisamente, llevaba 2 años enseñando la Atenas clásica, ¿sí? La Atenas clásica. Y a ella le tocaba estar hablando en ese momento de la violencia, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta obvia que yo le hice, y es: ¿usted por qué no está hablando de eso? Ella dijo: mire, o sea, mire esto que están viviendo los estudiantes, o sea, más violencia. Si usted quiere que yo venga y les hable a ellos acá de una cosa que ellos están viviendo cuando llegan, o sea, usted quiere que yo llene la cabeza de estos pelados, peladas, de una información, o sea, ellos pasan por un corredor humanitario, señor, me dijo. Ellos tienen la ELN aquí al lado, al ejército, sus hermanas han sido violadas. ¿Usted cree que ellos necesitan que yo les hable de violencia para que ellos entiendan el dolor? O sea, yo estoy aquí en la Atenas clásica, yo estoy aquí en el siglo de Pericles, o sea, estos pelados vienen acá y yo los meto como en una especie de burbuja que les permite pensar que el mundo va mucho más allá. Ese es otro desafío irresoluto, ¿no? Ese es otro desafío irresoluto. Entonces, yo creo que la enseñanza de la historia está llena de eso también, ¿no? O sea, como de un profe de historia lee su propio contexto, entiende lo que tiene que dar, y a veces eso que tiene que dar o que resultaría bueno dar, de pronto no se acomoda, o sea, de pronto no es lo necesario, de pronto no es lo conducente, o de pronto él se está equivocando tomando esa decisión, y todos tenemos el derecho a que nos enseñen las cosas de la misma manera. En el segundo caso pasaba lo mismo, y es que aprender sobre la violencia en una experiencia vital traumática, además, como esa situación del espacio humanitario, pues no le resuelve a uno el análisis crítico de las condiciones de la violencia. O sea, uno podría también entrar a esa discusión. Entonces yo creo que la enseñanza de la historia está atravesada por esa discusión, ¿no? Y en un país en conflicto como el nuestro está atravesada por la capacidad que los profesores pueden tener para hacer esa lectura y conversar. Ahora, ¿qué creo? Que los profes son muy pilos, los profes saben, los profes entienden a sus alumnos, los profes colombianos son muy valiosos. No sé si ustedes tengan la misma impresión que yo, pero darse la pela de estar ahí hablando de unas cosas en unas situaciones de precariedad grandes y discutir algunos asuntos que, por ejemplo, para la gente de las ciudades como yo, claro, yo viví muy de cerca la violencia narcotraficante, muy de cerca. En mi ciudad, cuando yo era joven, mi mamá le tocó salir a recogerme el día que hubo el bombazo al Espectador, y todavía me acuerdo muy bien que yo iba camino a mi casa, yo no podía salir, digamos, yo tengo mis propias heridas del conflicto, lo que quiero decir, pero sin duda alguna yo he sido un privilegiado, y de repente hay cosas del conflicto que a mí me parecen como de naturaleza intelectual, ¿sí? Me parecen de naturaleza intelectual, y quizás en este momento del país, para la mayoría de los colombianos y colombianas, el conflicto sea más bien un asunto que está en la simiente del alma, ¿no? O sea, de la que haya que trabajar de una manera un poco más sutil, dando un poco más de pronto de flexibilidad. Dice Jean Paul Herrera que en su libro La imaginación moral, hablar de la guerra es como un arte, es como fabricar una telaraña. Uno va lentamente poniendo los puntos y va mirando qué va pasando. Bueno. Tenemos que parar.